Hola, buenas noches. Su servidor Daniel García, tenemos la oportunidad de dar una plática muy bonita que se denomina CT Imagen en neonatos, una nueva visión para el paciente congénito. En el caso de su servidor, agradezco al comité del Centro Médico Nacional, así como al doctor Avelar, el haber externado su invitación para que participáramos en este congreso. Ok, ¿cuáles son los propósitos de la charla? Mostrar al menos 4 puntos importantes. 1, hablar de lo que es dosis de radiación en el paciente pediátrico, sobre todo el paciente congénito. 2, ¿cuál van a ser la preparación? Esto es desde posición, fijación, canalización. El punto 3 es la administración del medio de contraste. Y el punto final, que siempre es el más complejo y lo que más nos genera inquietud como radiólogos, que es la lectura del reporte. Hablando del punto 1, cuando nosotros hablamos de radiación, tenemos que hablar que los niños como tal son las personas más sensibles y están más expuestas a un posible daño cuando utilizamos dosis de radiación altas. Entonces aquí es importante diferenciarlo entre lo que son las dosis estimadas y las dosis acumulativas. Hablando de esto, es sumamente importante hablar de que las mortalidades aumentan cuando nosotros hacemos estudios de mucha radiación, sobre todo en cuanto son niños o pacientes muy pequeñitos, y esto ya está demostrado que la tasa de exposición, o que más bien la tasa de efectos secundarios se puede visualizar a partir de los 15 años. Entonces, ¿cuáles son las propuestas que nosotros tenemos, sobre todo para mejorar o tratar de hacer buenas prácticas? Una es utilizar un pitch alto, es decir, que nosotros podamos modificar aquellos parámetros entre el movimiento de la mesa y tratar de disminuir el tiempo de rotación del tubo del tomógrafo. Obviamente manejar disminución entre los parámetros tanto de kilovoltajes como de flujo corriente y utilizar otras técnicas que en muchas ocasiones nos van a permitir hacer algún tipo de reducción. Esto va a ir encaminado, en definitiva, a las nuevas generaciones de tomógrafos en los cuales se incluyen una mayor cantidad de detectores, en los cuales también vamos a encontrar un mayor campo de cobertura y en aquellos en los cuales los tiempos de rotación van a disminuir. Esto es sumamente importante porque entre menor tiempo de rotación tengamos y tengamos un mayor campo de adquisición por giro, obviamente podemos disminuir de manera sustancial la dosis de radiación expuesta para cada uno de estos estudios y de manera secundaria podemos disminuir también asimismo la cantidad de medio de contraste. Entonces, cuando nosotros hablamos de la nueva línea de tomógrafos de segunda y de tercera generación, de manera específica, a partir de 64 cortes que se considera segunda generación, hasta lo que es el 512, que es ya la última gama, o 384 de Toshiba, de Siemens, y hablando del 320 de Toshiba, cuando nosotros también hablamos del 512 de GE, ya estamos hablando en que la sedación puede ser una opción sí o sí. ¿Por qué? Porque puede ser una opción en la que nosotros tenemos tiempos de rotación tan rápidos hasta de 0.2, en donde nosotros podemos hacer estudios en cuestión de 2 a 3 segundos, donde solamente gira el tubo y el campo de cobertura es tan amplio que estamos hablando de entre 12 y 16 centímetros por giro, que nosotros podemos alcanzar con un giro hacer la adquisición completa de este neonato. Entonces es de suma importancia que nosotros pensemos en utilizar o pensemos en tener la oportunidad de manejar este tipo de equipos, porque en definitiva nos van a permitir hacer mejores adquisiciones. Obviamente yo entiendo que en muchas de las ocasiones no tenemos acceso y me incluyo porque yo también llegué a tener equipos de alta gama y actualmente estoy trabajando con equipos de menor gama, pero no es nuestra obligación como radiólogos el poder hacer las cosas mucho mejor con el equipo que tengamos. Entonces siempre hay que estar en constante
obsesión sobre el trabajo que hagamos diariamente y sobre todo el cómo vamos a utilizar estos protocolos de adquisición. Aquí podemos mostrar un metaanálisis donde hicieron revisión de muchos estudios, sobre todo de manera primaria en aquellos pacientes con alguna cardiopatía congénita y algunos equipos en los cuales podemos ver la evolución desde un 64 hasta un 320. Entonces, nosotros podemos encontrar que la dosis promedio estándar en la totalidad de los estudios es menor a 1 milisievert. Entonces, es algo de suma importancia que nosotros empecemos a cuantificar las dosis proporcionadas y las dosis absorbidas a estos pacientes y podamos tener la seguridad de que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien. Entonces, cuando existen ya recomendaciones, en la gran mayoría de las recomendaciones nosotros encontramos que la totalidad de los estudios deben de ir con una sugerencia de adquisición menor a 1 milisievert. Entonces, ya también nosotros encontramos que en relación al peso, podemos encontrar cuáles son las propuestas tanto en la dosis emitida como en el flujo corriente. Entonces, podemos encontrar que cuando nosotros encontramos un paciente desde 0 kilogramos de pesos, hablando hasta un más o menos 25 kilogramos de peso, la dosis de kilovoltaje recomendada para un estudio no gatillado es de 80 kV, donde nosotros podemos manipular el flujo del tubo corriente, es decir, la cantidad de miliamperios, de tal manera que nosotros podamos hacer excelentes adquisiciones con dosis ultra bajas de radiación. Hablando de los estudios gatillados, es decir, aquellos estudios donde hacemos alguna sincronización a los latidos del corazón y nosotros estamos emitiendo radiación específicamente en ciertas partes a un full dose, o si lo hacemos con un padding amplio, o si hacemos alguna modificación de los parámetros, es decir, si utilizamos un 30-80 dentro del ciclo cardíaco, nosotros también encontramos cuáles son las sugerencias dentro de las propuestas para las dosis de radiación que nosotros vayamos a utilizar de acuerdo a los kilos de pacientes de nuestros pacientes. Entonces, a manera de ejemplo, nosotros podemos hacer estudios sumamente diagnósticos con una cantidad muy pequeña de medio de contraste y podemos hacer estudios con una cantidad muy pequeña también de dosis de radiación. Ahora, hablando de la cuestión del medio de contraste, el paciente pediátrico es un paciente muy noble en esta cuestión y generalmente nosotros tenemos que aprender a calcular todo este medio de contraste en relación al peso del paciente. Entonces, las dosis emitidas ya estandarizadas por la ACR vienen ajustadas preferentemente a 1.5 mililitros kilogramo peso. Las vías en las cuales nosotros administramos podemos utilizar diferentes punzos yelcos en los cuales la sugerencia obviamente siempre va a ir al más pequeño, 24 Gauss, pero también nosotros tenemos que pensar cómo vamos a conectar nuestro paciente a un inyector, si vamos a decidir utilizarlo bajo un inyector o vamos a hacer una inyección manual. Tenemos diferentes maneras en las cuales nosotros podemos administrar este medio de contraste. Una de ellas es que si utilizamos inyectores, a sugerencia de su servidor, pueden utilizar caudales entre 0.8, 1, 0.6, 0.5, y eso realmente les va a dar resultados exitosos, sobre todo para la extravasación del medio de contraste. Cuando tengamos pacientes en los cuales se haya localizado una vena un poco grandecita y podamos utilizar punzos con 22 Gauss, en definitiva podemos utilizar un inyector sin ningún problema. Obviamente también hay que considerar que en aquel paciente que es recién nacido, que tiene pocos días de vida, también podemos hacer la inyección manual y en definitiva vamos a tener un éxito asegurado. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estos pacientes? Sobre todo cuando nosotros comparamos qué pasa en el riñón posterior a la administración del medio de contraste, siguiendo estas sugerencias en relación a la dosis recomendada en la cantidad de mililitros de medio de contraste. Nosotros en definitiva tenemos que considerar que el punto de eliminación máximo o de estrés glomerular es a las 72 horas.
Entonces, cuando nosotros podemos observar dentro de las gráficas, nosotros podemos identificar que los puntos de P más significativos, es decir, de punto 17, punto 11, perdón, se encuentran entre los 3 a 5 días posteriores a la administración del medio de contraste y entre las mediciones de la tasa de filtrado glomerular entre los estudios contrastados y no contrastados prácticamente es no significativa. Entonces, aquí tenemos una seguridad para nosotros en cuanto hagamos estudios sumamente diagnósticos con una cantidad perfecta o una cantidad disminuida o una cantidad exacta que vayamos a utilizar de medio de contraste. Ahora, ¿cuáles van a ser las técnicas en las cuales nosotros vamos a hacer las adquisiciones? Nosotros podemos utilizar un bolus tracking visual, es decir, utilizar algún detector en las cual, perdón, un bolus tracking, en las cuales nosotros vamos a ir identificando y que de manera automática, con un tiempo de retardo, se empiece la adquisición y que hay que considerar que son 4 segundos en el acomodo de mesa y un tiempo de retardo que en muchas de las ocasiones, al menos en los equipos de menor tecnología, estamos hablando de 5 segundos. Entonces, eso es algo que a considerar para que cuando nosotros manejemos bolus tracking lo hagamos en las porciones más proximales, donde empiece a pasar el medio de contraste. Es decir, si yo voy a hacer un protocolo para un paciente congénito, yo tengo que ver que exactamente, digamos, lo ponga en la vena cava o muy cercano a donde está llegando la administración de contraste para que cuando empiece la adquisición, por la cantidad de latidos que tiene un pequeño, es decir, 90, 100, 120 latidos por minuto, podamos hacer un estudio lo suficientemente bien hecho. Otra manera que a su servidor le gusta mucho es la administración de medio de contraste visual. Es decir, vamos nosotros censando, se coloca un bolus tracking, pero el bolus se coloca por fuera del área de adquisición, es decir, sobre el aire, y nosotros vamos a ir viendo cómo va llegando el medio de contraste y que en la segunda opacificación, sobre todo en los sistemas venosos, llámese vena cava superior, vena cava inferior, dependiendo de donde se haya hecho la canalización de este paciente, se envía en ese momento el estudio y vamos a obtener resultados sumamente espectaculares. Cuando nosotros hablamos de timing, es decir, programar de manera automática el equipo para que nosotros podamos decir a partir de qué segundo se va a hacer la adquisición, nosotros podemos hablar de que la sugerencia es ver en cuánto tiempo se va a pasar. Si nosotros vamos a utilizar un inyector y si estamos hablando de que son 5 mililitros y que lo voy a pasar en la cuestión de 0.5 o 0.8 y estoy hablando que son 7 segundos, al segundo 8 o al segundo 9 se tiene que estar iniciando mi adquisición de mi estudio, porque si no, el medio de contraste se va a lavar, el estudio no va a quedar y va a ser algo muy triste el que hayamos hecho todo, hablando en relación de tener al anestesiólogo, de tener a un equipo completo, a un niño canulado, y que no podamos haber hecho un estudio lo suficientemente exitoso. Ahora, ¿cuáles son, dentro de los diferentes métodos, el valor de la angiotomografía en el paciente con cardiopatía congénita? Bueno, comparando lo que es la angiotomografía versus resonancia magnética cardíaca, nosotros obviamente tenemos que darle mayor peso al hecho de la angiotomografía, pues bueno, indistintamente que a su servidor le guste muchísimo más. La angiotomografía cardíaca, el punto débil es que utilizamos radiación versus en la resonancia magnética, en definitiva, no la utilizamos. ¿Cuáles son las complicaciones? Bueno, más bien, dentro de los beneficios, que en algunos pacientes, en el caso de la tomografía, no logramos o no se necesita anestesia, y que en el caso de la resonancia magnética, en definitiva, el paciente tiene que entrar sedado. En muchas de las ocasiones tenemos que entubar a estos pacientes y tenemos que tener un anestesiólogo que tenga experiencia. ¿Por qué? Porque estos pacientes hay que estar dándoles apneas para que cuando nosotros hagamos las secuencias CINES, que son secuencias retrospectivas dentro de nuestro equipo de resonancia magnética, la adquisición de los pulsos de radiofrecuencia sean alcanzados en la totalidad del ciclo cardíaco y tengamos una imagen lo suficientemente fidedigna de lo que estamos haciendo. Obviamente el tiempo de adquisición es completamente abismal.
es muchísimo mejor en cuestión de la angiotomografía, porque estamos hablando de segundos. Yo les puedo decir que en menos de 5 minutos, en lo que ya está canulado, en lo que ya tienes el inyector, en lo que empiezas tu adquisición, ya acabaste. Y en el caso de la resonancia magnética, en definitiva, el tiempo de adquisición es mucho mayor. Posiblemente estaríamos hablando en 30, 40, 50 minutos. ¿Por qué? Porque tenemos que considerar sedación, tenemos que considerar, en definitiva, localizadores, además, identificar cómo están las estructuras per se del paciente para ir planeando el cómo vamos a hacer estas secuencias, ¿no? Cómo vamos a hacer esas angulaciones para poder obtener los planos cardíacos. Obviamente, si el paciente cuenta con algún tipo de marcapasos, pues tenemos que checar muy bien que sea compatible con la resonancia. En el caso de la resolución espacial, en definitiva, la resonancia lleva una gran ventaja, pero en la resolución temporal la tomografía es sumamente precisa. La evolución coronaria, en definitiva, la angiotomografía es muy superior a la resonancia, y la evolución funcional, cuantificación de flujo, perfusión miocárdica, viabilidad, en definitiva, la modalidad de elección siempre va a ser la resonancia por esa resolución espacial tan precisa que tiene y que podemos identificar los tejidos de una manera espectacular y que por ende va a facilitar la cuantificación en el cálculo de los volúmenes cardíacos. Y bueno, hablando de lo que son las estructuras intracardíacas, obviamente, así como la evaluación de mediastino, pulmones y vía aérea, y presencia de calcificaciones, en definitiva, la tomografía es el método de referencia, porque no vamos a encontrar algo parecido, porque si encontramos calcificaciones tenemos ausencia de señal, y en muchas de las ocasiones los cortes son un poco gruesos en el caso de la resonancia y no tenemos algún tipo de reconstrucción, llámese BTR, que a veces te complica igual manejo de ventanas. Comparado con otros métodos, métodos ya un poco más, en definitiva, más cardíacos, en definitiva la tomografía genera mucho beneficio, mucha fuerza, sobre todo para las cuestiones de los congénitos, para las tomas de decisiones. El cateterismo es prácticamente entre diagnóstico y terapéutico, y el eco es la piedra angular en el diagnóstico o la evaluación inicial. Aquí podemos observar un paciente que tiene un nacimiento anómalo de una vena pulmonar y tenemos una doble vía de salida. Bueno, hablando de las cuestiones de qué fallecen o de la evolución de este paciente congénito, en este estudio que se hizo un seguimiento durante mucho tiempo, me pareció muy, muy interesante comentarlo. ¿Por qué? Porque dividen a los pacientes en dos tipos de cardiopatías: cardiopatías complejas y cardiopatías no complejas. Cuando nosotros hablamos de cardiopatías no complejas, llámese persistencia de conducto, CIA, y hablando de patologías complejas desde transposición de los grandes vasos, Fallot, ellos se dan cuenta que los pacientes con cardiopatías no complejas ya tienen una sobrevida sumamente importante y que además están muriendo de causas no relacionadas a complicaciones cardíacas. Y que hablando de los pacientes con cardiopatías complejas, si bien la media de edad ha incrementado por las reparaciones quirúrgicas en la infancia, es importante también comentar que estos pacientes, bueno, en definitiva, la gran mayoría muere secundarios a causas cardíacas. Entonces, ¿cuál es la evaluación o qué es el abordaje per se? El abordaje va a consistir en el eco como, en definitiva, primera línea de diagnóstico, y vamos a tener diferentes opciones, tomo o rezo, para que en un momento dado se llegue a un manejo, si no definitivo, mucho, que va a aportar mucho, que puede ser cateterismo o en su caso alguna cirugía con reconexión. Entonces, nosotros tenemos que saber cómo va a ser el abordaje, si es un paciente operado o no operado. En el caso de un paciente con nuevo diagnóstico, tenemos que identificar la presencia de CHUNS, la presencia de coartación y alguna transposición o alguna alteración en las emergencias de los grandes vasos. Si es un paciente ya operado, generalmente nosotros tenemos que identificar, obviamente, el tipo de cirugía que hayan hecho, Mustard, si hicieron Yaten, si hicieron no sé, una fístula, Blalock-Taussig, etc. Tenemos que identificar permeabilidad,
tenemos que identificar dilataciones, tenemos que identificar cortocircuitos o persistencia de cortocircuitos. ¿Y cómo vamos a poder hacer este análisis? Es la parte quizás más importante, bueno, no más importante, es una parte medular dentro del proceso del análisis del paciente congénito, es el reporte. Entonces, para el reporte nosotros tenemos que utilizar un sistema que se llama análisis secuencial segmentario, que es la receta de cocina en el cómo vamos a leer este paciente congénito. Entonces, vamos a hablar de la presencia de situs, la orientación de la masa cardíaca y del eje cardíaco y la relación entre los atrios a los ventrículos, de los ventrículos a las grandes arterias. Y esto, en definitiva, esta imagen hace mucha representación de lo que es un análisis secuencial segmentario de manera perfecta. Nosotros podemos observar este carrito, bueno, este trenecito, así con su maquinita y con sus cajoncitos atrás. Entonces, para que haya una conexión entre el trenecito como tal y los cajoncitos, tenemos algunas uniones. Estas uniones pueden ser de los atrios a los ventrículos y de los ventrículos hacia los grandes vasos. Entonces, cuando nosotros hablamos del paso 1 o de este trenecito, nosotros tenemos que hablar de los situs. Llámese víscero-atrial, es decir, vísceras a nivel de cavidad abdominal, atrios en relación a lo que son la presencia de morfología de orejuela, características de los bronquios, características pulmonares, orientación y dirección ventricular y la posición de y la relación de los grandes vasos, sobre todo a las emergencias. Entonces, cuando nosotros hablamos, tenemos que hablar en relación a lo que es el eje cardíaco y la masa cardíaca. Cuando nosotros tenemos la masa cardíaca y el eje cardíaco dirigido hacia la izquierda, obviamente hablamos de levocardia. Cuando está dirigido, está en el centro y dirigido hacia anterior, hablamos de mesocardia. Y cuando está dirigido y orientado hacia la derecha, hablamos de dextrocardia. Entonces, cuando nosotros hablamos de un situs visceral, es que encontramos, obviamente, un hígado, hablando del lóbulo derecho localizado a la derecha, un vaso localizado a la izquierda, y hablando del situs torácico-abdominal, que la distribución o la anatomía broncopulmonar va a ser orientada de manera adecuada. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros vamos a encontrar un bronquio derecho de características derechas, como un pulmón derecho, es decir, con 3 lóbulos, que tiene unas localizaciones muy particulares en relación a la arteria pulmonar principal, el nacimiento de lo que vendría siendo el bronquio proximal del lóbulo superior. Y cuando nosotros hablamos de la morfología de las orejuelas, también nosotros es importante que las sepamos identificar, porque si identificamos orejuelas de morfología derecha, tienen que estar en situación derecha, que ahorita lo vamos a comentar, y si nosotros encontramos orejuelas de morfología izquierda, obviamente tienen que estar localizadas a la izquierda. Entonces, cuando nosotros hablamos del situs visceral o hablamos del situs solitus abdominal, debemos de encontrar la porción más grande del hígado o el lóbulo derecho localizado a la derecha, vaso y estómago localizado a la izquierda, y el situs inversus es completamente al revés. Porción más grande del hígado a la izquierda, vaso y estómago hacia la derecha. Entonces, también cuando nosotros encontramos la relación de los bronquios en relación a lo que vendría siendo las características pulmonares, nosotros debemos de encontrar que el pulmón derecho tiene 3 lóbulos y que va a estar localizado y orientado hacia el lóbulo derecho, y que cuando lo encontramos al revés, pues, va a ser completamente un situs inverso. Entonces, aquí a manera de ejemplo tenemos de mi lado sería derecho, de su lado posiblemente izquierdo. Nosotros podemos identificar cómo la arteria pulmonar principal va a ser una parteaguas, sobre todo en que el bronquio de características izquierda nace el bronquio principal mucho más largo, es localizado inferior hacia la arteria pulmonar principal, y que en el lado derecho el bronquio principal va a estar anterior y que la primera rama del lóbulo superior va a emerger de manera proximal. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que encontrar, y
Estas son características a grandes rasgos, que es lo que nosotros tenemos que encontrar en el pulmón derecho, que es trilobulado, tiene 3 lóbulos, hay una presencia de una fisura menor, el bronquio principal es detrás de la arteria pulmonar y lo que les decía, el nacimiento de la rama pulmonar proximal bronquial. Ahora, cuando identificamos la morfología de los atrios, vamos a hablar de lo que son las orejuelas. Entonces, cuando nosotros hablamos de las orejuelas, tenemos que identificar las características de la orejuela del lado derecho junto con el atrio y que esté localizada en el lado derecho. Eso se llama situs atrial. Cuando nosotros lo encontramos al revés, pues va a ser situs inversus. Y cuando no se encuentra una forma, se considera ambiguo. Entonces, cuando nosotros hablamos de la morfología del apéndice o de la orejuela del lado derecho en relación también a las características del atrio derecho, tenemos que esta orejuela del lado derecho es de base ancha, es triangular y tiene extensión de los músculos pectíneos. Encontramos una crista terminalis, que es una continuación fibrosa de colágeno que transmite actividad eléctrica, y que vamos a encontrar la presencia de la vena cava superior y vena cava inferior, así como la llegada del seno coronario, y vamos a encontrar la válvula de Tevesio. Eso es algo sumamente importante. En el lado izquierdo, esta orejuela es mucho más pequeña, tiene morfología en dedito de guante, y vamos a encontrar lo que vendría siendo la llegada de las venas pulmonares. Entonces, a manera de ejemplo, aquí tenemos de mi lado izquierdo, posiblemente de su lado derecho, esta orejuela un poquito más triangular, más robusta, más grande, un poquito más tosca, con la presencia de músculos pectíneos. Y del lado izquierdo tenemos la orejuela con morfología en dedo de guante. Entonces, dentro de nuestro análisis secuencial segmentario, aquí podemos identificar características de nuestro bronquio derecho, pulmón derecho, hígado hacia la derecha, vaso y estómago a la izquierda con pulmón izquierdo. Cuando nosotros lo encontramos al revés, podemos estar hablando de un situs inversus completo, y cuando lo encontramos con las mismas características lo podemos denominar isomerismo. Y esto tiene una correlación con algo que se llama heterotaxia. Y cuando nosotros encontramos un levoisomerismo, es decir, características pulmonares, bronquiales y atriales de características izquierdas, el vaso puede estar en pequeñas lobulaciones que se puede denominar heterotopia. Entonces, ¿cuáles son las características intrínsecas de lo que vendría siendo el ventrículo derecho? Bueno, el ventrículo derecho tiene una presencia de una banda moderadora, que es ahí una cosa que extiende entre el septo y la pared lateral del ventrículo derecho, que transmite actividad eléctrica. Aquí la situación de la válvula tricúspide tiene una situación muy particular en relación a la válvula mitral y la morfología del ventrículo derecho en relación a la presencia de los músculos papilares. Entonces, aquí podemos encontrar una pared libre un poco más trabeculada, podemos identificar lo que vendría siendo la banda moderadora, la localización más apical de la válvula tricúspide, y ahorita vamos a hablar del ventrículo izquierdo. Entonces, el ventrículo izquierdo es delicado, tiene muy poca trabécula, la superficie septal es lisa. Aquí hay unas bandas musculares o músculos papilares, el posteromedial y el anterolateral, que hacen la extensión con la válvula mitral, y tenemos una válvula mitral bicúspide que es mucho más basal que la tricúspide. Una válvula mitral más basal que la tricúspide. Y hay una continuidad fibrosa en la salida o en la emergencia, en el tracto de salida, que se llama continuidad mitroaórtica, que es una extensión fibrosa de cierta manera, que da la particularidad como que un tubito ahí para que llegue al plano valvular aórtico. Entonces aquí podemos observar lo que vendría siendo es una pared septal muy lisita, una cuestión mucho más basal de la válvula mitral, que obviamente tiene 2 valvas, anterior y posterior, que se dividen en segmentos. Y la relación de los grandes vasos posterior ya a las emergencias, nosotros tenemos que encontrar que la válvula pulmonar es anterior e izquierda y que la válvula aórtica es posterior y derecha. Esto es importante sobre todo para la rotación que puedan tener
los pacientes, sobre todo en lo que son la transposición corregida, no corregida y transposición con D rotación o con L rotación en las emergencias de los grandes vasos. Entonces, cuando hablamos nosotros de transposición o transposición completa de los grandes vasos o transposición no corregida de los grandes vasos, aquí tenemos que identificar que la conexión atrioventricular, es decir, atrio derecho, ventrículo derecho, es normal, ventrículo izquierdo es normal, pero las emergencias hacia los grandes vasos están invertidas. Es decir, del ventrículo derecho nace la aorta y del ventrículo izquierdo nace la arteria pulmonar. Aquí, a manera de ejemplo, podemos tener la identificación o cómo están las características de la emergencia del ventrículo derecho a la válvula aórtica y del ventrículo izquierdo hacia la emergencia del tronco pulmonar y ambas ramas. Cuando nosotros tenemos una L-transposición es cuando nosotros encontramos una doble discordancia. ¿Qué nos quiere decir? Que hay discordancia entre los atrios hacia los ventrículos y de los ventrículos hacia los atrios. Hacia los grandes vasos. Entonces tenemos un atrio derecho con un ventrículo izquierdo, pero va a emerger una arteria pulmonar. Vamos a tener un atrio izquierdo que conecta con un ventrículo izquierdo y va a emerger hacia la aorta. Ahora, dentro de las conexiones atrioventriculares podemos tener concordantes, es decir, que el atrio derecho conecte con el ventrículo derecho, atrio izquierdo con el ventrículo izquierdo, discordantes, que sean completamente invertidas. Y esto es de suma importancia porque vamos a encontrar una parte donde no encajen y esto se llama heterotaxia o un situs ambiguos visceroatrial. ¿Esto qué nos quiere decir? Que podemos encontrar morfologías muy características que los dos atrios sean de morfologías derechas o que sean de morfologías izquierdas. Y esto vamos a hablar de levoisomerismo o dextroisomerismo. Bueno, aquí a manera de ejemplo tenemos unas alteraciones en la conexión porque no hay una ausencia de una atresia tricuspidia y aquí tenemos la presencia de un canal AB completo en esta secuencia de resonancia magnética. También tenemos una alteración que se llama doble vía de entrada o ausencia de conexión, llámese izquierda o llámese derecha, que era lo que le decía, las atresias. Y tenemos que identificar cuál es el ventrículo dominante. Puede ser izquierdo, puede ser derecho, pero siempre hay que identificar las características morfológicas, llámese de un ventrículo izquierdo o llámese de un ventrículo derecho. Aquí tenemos un corazón univentricular con un canal AB completo y tenemos una atresia tricuspidia con un ventrículo izquierdo dominante y lo que vendría siendo una sella amplia, un atrio único. Bueno, hablando de la conexión atrioventricular podemos encontrar concordante, discordante y, bueno, aquí algo importante, la conexión ventrículo arterial, es decir, de los ventrículos hacia los grandes vasos. Entonces podemos tener una doble vía de salida cuando nosotros encontramos que las dos grandes vasos salen del mismo ventrículo. Pues podemos tener una doble vía de salida del ventrículo izquierdo, doble vía de salida del ventrículo derecho, y es cuando existe una disposición de estos grandes vasos mayor al 50% en relación al septum interventricular. Si no, se va a denominar cabalgamiento. Entonces, aquí tenemos algunas imágenes donde podemos identificar de manera perfecta y absoluta una doble vía de salida del ventrículo derecho. Y toda esta receta de cocina se resume en este pequeño cuadrito de un querido doctor, estimado doctor, el doctor Roberto Cano Zárate y la doctora Aloha Meave, en los cuales ellos resumieron de una manera muy precisa todo lo que hizo Van Praag, las dos escuelas, la escuela francesa, la escuela americana, lo resumieron de una manera espectacular, lo resumieron de una manera muy, muy precisa, y esto está publicado, si no me equivoco, desde el 2011, 2013 más o menos, en la revista de Anales de Radiología, pudiéndolo todo, obtenerlo rápidamente, gratis, y vale muchísimo la pena que este sea nuestra imagen prioritaria como resumen o como receta de cocina. Ahora, ¿cuáles van a ser las valoraciones posteriores a cuando ya ha sido operado estos tipos de pacientes?
pudiéramos considerar de manera primaria, generalmente el que se evalúa mucho es el paciente con falot, porque hay ocasiones en que lo van operando y lo van preparando. ¿Esto qué quiere decir? Que van haciendo un cierre, que le van a poniendo una fistulita y que después van a hacer el cierre completo, que van a hacer un hemoconducto, que le van a poner un yatén. Entonces es importante, sobre todo, esto sí ya va más orientado a la resonancia magnética, pero es importante identificar qué es lo que vamos a encontrar en este tipo de pacientes ya operados. Redirecciones, parches de redirección de flujo, ver si no hay algunas chuns, persistencias, si no hay alguna fístula que esté tapada, alteración en cavidades derechas. Y obviamente, ¿cuál es el futuro prometedor de esto? La impresiones 3D, en donde aquí la angiotomografía toma un valor muy fuerte porque estas reconstrucciones 3D van a permitir hacer una mejor evaluación de este tipo de pacientes y sobre todo un análisis muy preciso para cuando el paciente vaya a ser operado. Y obviamente aquí tenemos un pequeño resumen. Consideré que la patología más común, que obviamente es el falot, esto es algo que nosotros tratamos de identificar, sobre todo persistencia de conexiones, parche de bidirección, si existe o no todavía dilatación de cavidades derechas. Y esto es algo bien importante que tenemos que analizar. Y bueno, hay unas guías de la SMR donde nosotros podemos hacer una evaluación sumamente precisa, sobre todo transposición corregida, transposición de los grandes vasos y paciente con falot. Podemos descargarlas de una manera gratis, podemos hacer unos análisis, hay hasta 2 aplicaciones que pueden instalarse en tabletas o en teléfonos, donde podemos a través de estas apps saber qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer para pacientes de manera muy particular. Bueno, pues les agradezco muchísimo la atención, y bueno, su servidor está a sus órdenes. Estoy en el Hospital de Alta Especialidad del Bajío, en la ciudad de León, Guanajuato, y también estoy en Clínica Imagen Seccional, y este es mi correo para lo que ustedes puedan requerir. Muchísimas gracias. Buenas noches.